Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 15 de septiembre de 2021. Hoy es un día importante para los mexicanos. Celebramos nuestra mexicanidad. Así es que felicito a un mexicano si está por ahí cerca. Señales de vida es nuestra serie. Estamos en el devocional número 20. La señal de los héroes de la fe. Esta es la última enseñanza sobre este pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10 y en Mateo 8, 4 al 13, en donde se nos habla de la sanidad de un esclavo a solicitud de su amo, un centurión. Ya hemos estudiado este milagro narrado por Lucas, por Mateo, y ahora leámoslo en la versión de Lucas otra vez, pero en una nueva versión. Dice así: Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a sus respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a sus amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oír Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Perdón, dije Lucas, pero es Mateo 8, 4 al 13. Ya hemos aprendido esto. Busca donde exista una señal de vida, no una señal de muerte. Este hombre buscó donde había señal de vida. No batallemos mucho, busquemos donde podamos encontrar una señal de vida. La filosofía no lo es, tampoco lo es la ciencia, mucho menos la religión, ni hablar de una vida disipada. Lo que todos necesitamos es a Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Y ayer aprendimos esto: busca donde exista una señal de vida, sé humilde y síguela. Si encontraste esa señal de vida, síguela. Sigamos el ejemplo de este gentil que supo someterse al verdadero poder de Dios en Jesús, porque siendo quien era un hombre importante, se sometió al carpintero de Belén, al, al, al hombre solitario, sin un lugar donde recostar su sien. Él mismo dijo de sí eso, que andaba por las calles predicando un nuevo reino. Y él lo siguió. Sigamos ese ejemplo nosotros, el ejemplo del centurión. He aquí la enseñanza de hoy. Busca donde exista una señal de vida y compártela sin egoísmos. ¿Por qué digo esto? Ya dijimos que el centurión finalmente encontró en su vida, encontró una señal de vida en Jesucristo y experimentó un milagro porque el Señor sanó a uno de sus criados, a un muy querido, muy apreciado esclavo que él tenía. Pero, y aquí viene lo interesante entonces. Lo interesante del carácter de este centurión, después de todo lo que hemos dicho, es su trato para con un esclavo. Debo decirles que en aquella época los esclavos eran considerados herramientas articuladas. Sí, se encontraron por ahí en la antigüedad un manual de herramientas, y el manual de herramientas dice que hay herramientas eh, inanimadas, asadones, palas y todo, y que hay herramientas animadas como los animales y los esclavos eran herramientas articuladas porque podían hablar, incluso además de moverse y demás. No tenían derecho los esclavos y sus vidas dependían de sus dueños. Bueno, Aristóteles, que tanto admiran algunas personas, decía que uno no podía ser amigo de un esclavo, por la misma razón que uno no podía ser amigo de un animal, porque no tenía nada en común, decía él. Sin embargo, este hombre tiene un aprecio especial para su esclavo. Su fe se expresó, me refiero a la fe del centurión, se expresó sin egoísmos y compartió a alguien a quien la sociedad consideraba que no valía mucho, un esclavo. Mandó a pedir ayuda a Jesús para que bendijera a un esclavo. Eso es digno de mencionarse. Los más grandes y efectivos promotores de la incredulidad son los creyentes que solo creen para sí mismos y no se preocupan por los demás. No seamos religiosos egoístas creyendo solo para nuestro beneficio. Sin duda que creer es una bendición, pero creamos aún por los que no tienen fe. Como decía Pablo,
Miren este texto hermoso también. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo ser anatema, ser cortado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9, 1 a 3. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él estaría dispuesto a dar su vida, pues, incluso su vida eterna, ser cortado de la fe, con tal de que todos sus paisanos, sus parientes, sus congéneres en el sentido de su misma nación se convirtieran. Es muy importante que creamos con una fe altruista y no con una fe egoísta, que creamos con el corazón y con los hechos mostremos amor. Este gentil de la historia nos deja una tremenda huella a seguir. Creamos aún por los que no tienen fe y mostrémosles la fe por medio del amor. Porque hay gente que no tiene fe, hay gente que está desahuciada de sí misma, está triste, pues creamos por ellos. Y al creer nosotros, pues compartamos con ellos amor, como este hombre hizo con su criado. Señal de vida que se comparte, eso es el Evangelio de Jesucristo. Una cosa muy importante es la siguiente: la bendición de esta historia no se basa en el centurión y su buen comportamiento. El milagro se operó por causa de, perdón, el milagro no se operó por causa de sus obras o su fe. Perdón, todo lo bueno que pasa en este mundo tiene un solo origen, Dios. Así que no caigamos en el mensaje humanista de la nueva era que pone al ser humano en el lugar de Dios. El centurión no tiene mérito alguno. Que no sea este, se dejó alcanzar por la gracia de Dios. La tragedia de mucha gente en nuestro tiempo es que huyen de Dios con demasiada rapidez. Hay un proverbio chistoso que dice: la sabiduría me persigue desde mi juventud, pero yo corro más rápido que ella, dijo el insensato, ¿no? No, no. El centurión solo se dejó atrapar, solo se dejó alcanzar por la gracia de Dios. Así les pasa a muchos hombres y mujeres de la actualidad. Dios los está persiguiendo, me refiero como el de la sabiduría. Dios los está persiguiendo, pero ellos escabullen a como dé lugar. El Señor Jesucristo se sorprendió de la fe de este centurión, especialmente por su lógica manera de analizar la autoridad espiritual a la luz de la autoridad militar. Podemos decir que se recogió en el Señor, perdón, podemos decir que reconoció en el Señor al comandante supremo de la vida. Él era un centurión, un hombre importante, pero se cuadró ante una autoridad mayor que él. No tuvo empacho en reconocer que él era un gentil en cuya casa, según los mismos judíos le habían enseñado, no era digno que estuviera un rabino como Jesús. Así que le pidió al Señor que tan solo usara su poder, aunque no le concediera el honor de ir a su casa. ¡Cuánta fe y cuánta gracia solicitada! Hay personas que tienen, no sé, una fe supersticiosa y van conmigo a la salida del culto y me piden que ore por eso. Y le digo, sí, sí voy a orar, pero ahorita ore, pastor. ¿Verdad? Bien, vamos a orar y yo me pongo en posición así, no sé, a orar, pero me agarran la mano y me ponen sobre su cabeza como diciendo, no, tóqueme, pastor, tóqueme, como si hubiera algún poder en la mano, ¿no? Y yo sé que eso lo enseñan los falsos profetas, falsos apóstoles que salen por ahí en televisión, algunos de ellos tumbando gente y tocando a la gente y no sé qué tanto, y tal vez de ahí viene la mala enseñanza, la equivocada enseñanza. No hay poder en los seres humanos. Cuando una persona se sana, no es porque el profeta o el pastor tiene el don de sanidad. ¿Cómo va a tener un ser humano un don de sanidad? Eso solo lo tiene Dios. Eso solo tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, que el Espíritu Santo quiera usar a un mortal para a través de él manifestar un milagro, eso es otra cosa, pero el milagro no está en nosotros, ni el poder está en nosotros, está en el Santo Espíritu de Dios que vive en nosotros, pero es el Espíritu poderoso, es Dios el poderoso. Así es que el centurión no es aquí el que vamos a alabar y a exaltar, no. Ya es tiempo de que lo entendamos, la salvación es por gracia. Todo lo que tenemos que hacer es recibirla, todo lo que tenemos que hacer es aceptarla, el abrazo, aceptar el abrazo amoroso del Señor y vivirlo a plenitud. Dejemos de trabajar por las bendiciones que Dios nos ha preparado por su gracia y sencillamente recibámoslas, porque hay gente que cree que hay que granjearnos a Dios, hay que tenerlo contento, si hacemos cosas, si nos esforzamos y conseguimos que nos bendiga, no es gracia, es pago de servicios, pero no, Dios no necesita nuestros servicios, pero cuando creemos y confiamos en Él, entonces eso es otra cosa, eso es un asunto de otro nivel. Aquí vemos a un hombre experimentando la gracia de Dios. Los judíos tenían una idea respecto a la llegada del Mesías. Creían que iba a traer un nuevo tiempo, una nueva era. Pensaban que había de echar fuera a todos los gentiles y celebraría una gran cena con los puros hebreos como invitados. Y decían que Bemeot
Behemoth y Leviatán, los animales más grandes de la tierra y el mar, respectivamente. Estos animales, Behemoth y Leviatán, serían el banquete de ese día. O sea, se imaginaban comer así una ballenota gigantesca, un hipopotamote o un dragón, porque ellos tenían ideas acerca de animales que algunas personas piensan que eran mitológicos. No, no sabemos, a lo mejor eran dinosaurios que existieron en esa época. No me meteré en ese lío para demostrar nada, pero había esta idea de dos animales, uno del terrestre y uno del agua, Behemoth y Leviatán, y se decía que en esa nueva era que vendría a inaugurar el Mesías, se iban a comer esos animales, iba a ser un banquete gigantesco. Pero la declaración del Señor, que surge como reflexión sobre la fe del centurión, es extraordinariamente distinta. Porque ellos decían, puros judíos estaremos ahí comiendo a Leviatán y Behemoth. Pero el Señor afirma, como ya leímos, que algunos gentiles se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob, y que algunos judíos serían echados afuera. Tómala, eso sí estuvo, ese remalazo sí estuvo grave. Está diciendo, ¿ustedes creen que va a haber una fiesta y el Mesías? Pues, ¿qué creen? Pues sí va a haber una fiesta y sí nos vamos a comer a Leviatán y a Behemoth, pero estarán sentados algunos como este centurión y algunos que se creen del pueblo de Dios, algunos que se creen muy santos, estarán fuera. Y digo, les estaba diciendo, no es porque, no es que quiera echarles la viga, pero los estoy viendo. Les quiso decir a los religiosos de ese momento. Esto nos aclara algunas cosas muy importantes. El pueblo de Dios, en el pueblo de Dios no hay abolengo más que la fe. No hay más abolengo que la fe, para que todo aquel que en él cree, no para que todo aquel que tiene cierta raza o cierta sangre o cierta nacionalidad, para que todo aquel que en él cree, el único abolengo en el reino es la fe. Asuntos raciales, familiares, históricos o religiosos son irrelevantes en la gracia de Dios. En la eternidad experimentaremos sorpresas, no lo olvidemos. Qué honor tan grande. El Señor se sorprendió de la fe de este centurión. Si queremos sorprender al Señor, no hemos de empeñarnos en otra cosa que en creer en Él y creerle a Él. Ahora bien, sin importar qué dicen los demás que somos nosotros, sin importar la evaluación que se haga de nosotros conforme a los parámetros del mundo, un día estaremos sentados a la mesa del Señor disfrutando de la comunión con Él en la experiencia de salvación eterna. No por nuestras obras, sino por nuestra gracia. No nos escondamos del Señor, de su gracia. No busquemos donde no hay nada bueno que encontrar. Busquémosle a Él y dejemos que nos encuentre, porque también Él nos anda buscando desde la eternidad. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Él y entregarnos tal como somos. Busquemos al Señor y una vez que lo encontremos, compartámoslo sin egoísmos. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.